Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo de La Buena Educación. Los invitamos ya a seguirnos durante esta hora que viene a través de la 91.7 en Santiago, las distintas frecuencias de la radio a lo largo del país, también en Isla de Pascua. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página web, adnradio.cl, donde estamos con streaming. Así que no solamente nos pueden escuchar, sino que también ver en este nuevo capítulo. Ernesto Treviño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Andrea, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar en el programa para hablar de un tema fascinante. Y un tema que además, Ernesto, ha estado en la contingencia en los últimos, no días, sino que semanas, diría yo. Efectivamente, el tema de la educación cívica, que además se enmarca en esta idea de un proceso constituyente que conlleva un proceso de educación cívica que todavía no sabemos muy bien qué significa, pero la idea es hablar el día de hoy sobre educación cívica en Chile. Y es bien paradójico el panorama de la educación cívica en Chile, porque por un lado en las evaluaciones internacionales vemos que los estudiantes chilenos tienen los mejores niveles de desempeño en América Latina respecto de perspectivas de participación futura, de conocimiento cívico, por un lado. Por otro lado, también tenemos los movimientos estudiantiles que han demostrado una tremenda organización de los jóvenes, y uno se hace la pregunta, bueno, ¿esto es participación o no ciudadana? Por un lado. Pero por otro lado, en la parte formal, nuestros alumnos, nuestros jóvenes están absolutamente desencantados de la política. Los niveles, las tasas de participación en las votaciones formales son muy bajas. Eso se conjuga también con otros elementos, como que tenemos una sociedad con bajísimos niveles de confianza interpersonal, y desde el sistema educativo también ocurren algunas paradojas, como por ejemplo que no se enseña el tema del voto y cómo mi voto en una democracia formal puede hacer parte de la construcción del país, por un lado. Y por otro lado, solo para dar un ejemplo, la palabra colaboración, el desarrollo de la habilidad de colaborar, no aparece en ninguno de los objetivos del currículum. Y de hecho, cuando aparece en el currículum es solamente para actividades de educación cívica. Entonces también uno se hace la pregunta respecto de las habilidades más cotidianas que pueden estar a la base de una construcción ciudadana, de ser un buen ciudadano día a día. Y todo esto mezclado con el proceso constituyente y la educación cívica que va a llevar aparejada. Y para eso estamos el día de hoy, para conversar de estos temas, con Valentina Rosas, vicepresidenta de la Fundación Nosotros Ciudadanos, y con Juan Carlos Castillo, profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta buena educación. Partamos por el diagnóstico. Siempre es bueno saber dónde estamos para empezar a preguntarnos o planear o ver posibilidades de avanzar. ¿En qué estamos en términos de educación cívica en los colegios en nuestro país? No sé si queremos, Valentina, partir con la conversación. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. En Nosotros Ciudadanos, en la Fundación, hemos identificado grandes falencias hoy día en el currículum de educación. Respecto de la educación cívica, creemos que faltan temas específicos. Creemos que lo que hay muchas líneas transversales en historia, en ciencia, pero que hoy día, con la poca capacidad de los profesores de abordar esto por temas administrativos, por los horarios que ellos tienen, claro, es un tema que generalmente se deja de lado. Lo poco que está se deja de lado, y con temas no abordados en lo que tú mencionabas, en colaboración, en comunidad, en movimientos sociales, en otros temas más actuales o más colaborativos en el currículum específicamente. Valentina, pero para tener claridad, y estoy pensando como los abuelitos, yo en mis tiempos, cuando yo iba al colegio, había una materia, había un ramo especial de educación cívica.
¿Eso no existe hoy día o si existe? Porque yo he visto que, por ejemplo, en algún capítulo o en alguna parte de las clases de historia, efectivamente se incorporan contenidos de educación cívica, donde les hablan del sistema electoral, del Tribunal Constitucional, donde sí hay, podríamos decir, contenidos vinculados justamente a eso. Pero al parecer no es suficiente. ¿Cuál es la realidad en los colegios en ese sentido? A ver si puede ser un poquito más específica. Bueno, curso de educación cívica específicamente, como lo era antes, ya no existe. Existen estas temáticas en algunos cursos como unidades, que como te decía, no siempre se tiene la capacidad de abordar. Y ahí creemos que hay una falencia importante, esto de no tener una espacio más intencionado de educación cívica en los colegios. Por supuesto que hay colegios que sí lo tienen, pero en general tienden a ser los particulares. Y en los cursos en los colegios que sí lo tienen, creemos que también falta innovar en ese currículum. Creemos que hay temas en los que hoy día no se están abordando, temas más de las preocupaciones que existen hoy día. Hoy día no se abordan los movimientos estudiantiles, no se abordan los movimientos sociales en general como una herramienta de participación política, por ejemplo. Exacto, teniendo en consideración qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, utilizar esa contingencia o ese contexto país como para darnos un espacio de reflexión, de ver que hay posibilidades de participación que van más allá de las clásicas. Juan Carlos, ¿cuál es tu visión respecto a lo que tenemos hoy en día? Sí, gracias también por la invitación. Los felicito también por la iniciativa de este programa. Me parece muy, muy relevante. Yo creo que partiría antes de la respuesta del diagnóstico de un par de reconocimientos. Primero, que sabemos muy poco de este tema en Chile. O sea, se ha investigado muy, muy poco. Entonces, hay mucha gente que opina de esto y la verdad es que no sabe mucho. Ese es un primer punto bien importante. Sí, claro. O sea, y déjame decir que Juan Carlos es coautor de un libro que se acaba de publicar muy recientemente sobre el tema de educación y ciudadanía. Exacto. Yo reconozco también que sé bastante poco, pero mediante, digamos, una investigación que estamos realizando en conjunto, sobre todo con Cristian Cox y otro grupo de investigadores, hemos podido como dar cuenta de este diagnóstico de cuánto sabemos de qué es la educación cívica, qué efectos tiene. Sabemos muy poco. Primera cosa. Segundo, que el tema tiene una complicación, es que mucha gente, por lo amplio, digamos, por lo cotidiano el tema, parece ser muy, muy fácil, digamos, y todo el mundo opina. Yo investigo otro tema que es desigualdad, pasa lo mismo. Ya no es lo mismo que otros temas de contingencia como es la reforma tributaria. Uno sabe o no sabe, punto. Claro. Y el que no sabe no se mete mucho. Reforma constitucional es un poco más límite, pero también hay que saber cosas más técnicas. Claro. Acá, educación cívica, todo el mundo opina. Es todo y nada. Es todo claro, entonces todo el mundo tiene un diagnóstico y se cree que tiene la última palabra, y en realidad hay gente que no ha leído, y esto es un tema que se ha investigado ampliamente por años, décadas, en el extranjero hay metodología específica y se hace caso omiso de eso. Entonces eso es bastante hace difícil abordar el tema. Y las pocas cosas que sabemos, voy a mencionar un par, seguramente el resto vamos a verlas en la conversación. Primero, que en Chile actualmente hay más educación cívica que antes. ¿Que antes cuando? Que antes cuando existía el ramo. Ya, eso es en mis tiempos de abuelita. Estoy diciendo por definición de lo que hay en el currículum. Eso es lo que investiga, de hecho, mi colaborador, Cristian Cox, con el que hemos estado investigando este tema. El problema es que eso se invisibiliza a ser un contenido transversal. Lo que pasa con todo lo transversal, que finalmente como que no existe. Entonces, si bien esta idea, yo creo que esta idea original de que la educación cívica sea algo transversal hace mucho sentido, porque no es algo que sea un ramo, sino que uno debería verlo en historia, en filosofía, claro, hasta en educación física. Uno debería como... Claro, quedó establecido así. Finalmente lo que pasa, el efecto comunicacional que tiene que no es menor, es que la gente dice no hay educación cívica, punto. Eso no es verdad, pero uno no hay que ser, ciego ante la opinión pública, y eso ha abogado porque la educación cívica vuelva como asignatura. Yo igual estoy de acuerdo con esa idea por este efecto, pero no es que ahora no haya nada. El que dice que no hay es porque en realidad no sabe el tema. Perfecto. O sea, ahí hay una mirada interesante, para empezar a conversar. Vamos a continuar, Juan Carlos, Valentina, hablando de lo que hay, de lo que debiera ser. ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Hacia dónde podríamos avanzar? También cuando se está hablando de un proceso constituyente que requiere, sin lugar a dudas, de esta educación previa. Pero vamos a ir a una primera pausa musical. Nos vamos con James Say Something y ya estamos de regreso con más de La Buena Educación.